Muy buen día para todos. En este video vamos a hablar de causas urológicas de dolor abdominal. Esta es la bibliografía que utilizamos. Y como causas urológicas de dolor abdominal vamos a hablar de dos principales, nefrolitiasis y torsión testicular. Entonces, empecemos con nefrolitiasis. La nefrolitiasis engloba la formación de todo tipo de cálculos urinarios en el riñón que se pueden depositar a lo largo de todo el tracto urogenital, es decir, desde la pelvis renal hasta la uretra. En cuanto a epidemiología, se da más en los hombres que en las mujeres y la edad principal de presentación es entre los 45 y los 70 años. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos una baja ingesta de líquidos, dietas altas en sodio, dietas altas en purinas, y los alimentos que son altos en purinas son las anchoas, las sardinas, las almejas, el atún, las carnes de órganos como corazón, riñón, hígado, entre otras, y las dietas bajas en potasio. Estos factores de riesgo lo que pueden hacer es elevar los niveles de calcio y ácido úrico y de oxalato en la orina y por lo tanto pues van a promover la formación de los cálculos. En cuanto a la clasificación de los cálculos renales, aquí les traje una imagen de cuáles son los diferentes tipos de cálculos renales. Vamos a hablar uno por uno, entonces empecemos con los de oxalato de calcio, son los más frecuentes en un 75% y se dan por hipercalciuria y también está asociado con enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa y también con el síndrome de intestino corto. Acá vemos una micrografía de cristales de oxalato de calcio en la orina, entonces vean aquí cómo se ven esos cristales, ¿listo? También los cálculos renales pueden ser de ácido úrico en un 10% y se dan por gota. Recordemos que esta es una artropatía que es inflamatoria, se caracteriza por articulaciones dolorosas e hinchadas, ¿listo? También se puede dar por hiperuricemia, por alto recambio celular, como leucemia o pacientes que están en quimioterapia. En la imagen vemos esto, que son estos tres cristales transparentes. Veamos que tienen como una forma de diamante, entonces así los podemos identificar. También pueden estar compuestos de estruvita en un 5 a 10%. Estos se dan por infecciones del tracto urinario con bacterias productoras de ureasa. ¿Listo? Estos son unos organismos que pueden convertir la urea en amoníaco y en dióxido de carbono y lo que hacen es que aumentan el pH de la orina. Entonces los microorganismos que son productores de ureasa son Proteus, Cryptococcus, Helicobacter pylori, Nocardia, Klebsiella, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, ¿listo? También el uso de catéter permanente va a aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario y por tanto pues de que hayan cálculos renales de estruvita. Acá en la imagen vemos unos prismas que son rectangulares. Estos están compuestos de magnesio, de fosfato, de amonio. ¿Listo? Son todos estos que vemos aquí. También podemos encontrar los cálculos renales de fosfato de calcio, estos ya son muy poco frecuentes, menos del 5%, se dan por hiperparatiroidismo y también por la acidosis tubular renal tipo 1. Recordemos que esta es una acidosis metabólica que tiene anion gap normal, que tiene hipocalemia y está causada porque hay una incapacidad del túbulo contorneado distal para excretar los hidrogeniones. Entonces, por esta razón, se producen estos cálculos renales de fosfato de calcio. Y en la imagen vemos estos cristales que tienen como una apariencia de prismas, que algunos están unidos, veamos en la imagen que están formando como una roseta, ¿listo? Y también están los cálculos renales formados de cistina. Estos también muy poco comunes, menos del 5%, y se dan porque esto es un trastorno hereditario autosómico recesivo que se caracteriza por un transporte intestinal o tubular renal defectuoso de aminoácidos. Entonces hay bajo transporte de cistina, arginina, lisina y eso provoca que haya aminoaciduria y acumulación de cisteína en la orina. Y veamos las imágenes, vemos varios cristales transparentes como en forma de hexágono. Bueno, ¿qué debemos tener presente aquí? Los cálculos urinarios se componen más comúnmente de oxalato de calcio, menos comunes los de ácido úrico y los de estruvita. Recordemos que los de estruvita se deben a una infección con bacterias productoras de ureasa y están otros que son muy poco frecuentes como los de calcio y los de cistina. En cuanto a las características clínicas, entonces
Los cálculos generalmente se van a formar en los conductos colectores de los riñones, pero también se pueden depositar a lo largo de todo el tracto urogenital, desde la pelvis renal hasta la uretra. Bueno, y su localización y tamaño pues van a determinar los síntomas. Los cálculos que son pequeños pueden ser asintomáticos y se van a detectar de manera incidental, pero cuando ya son grandes vamos a tener un dolor severo que va a ser unilateral, tipo cólico en el costado, se va a irradiar como a la parte inferior del abdomen, a la ingle, a los labios, a los testículos, y va a tener un empeoramiento progresivo. El área alrededor de los riñones también puede estar muy sensible a la percusión, puede haber hematuria, náuseas, vómitos, ruidos intestinales disminuidos, puede haber síntomas urinarios sugestivos de infección como disuria, polaquiuria, urgencia, también el paso de una piedra por la orina. Los pacientes pues generalmente no se pueden quedar quietos, se van a mover con frecuencia y así lo podemos diferenciar de los pacientes que tienen peritonitis. Recordemos que estos pues prefieren como quedarse quietos, no caminar por el dolor tan intenso. Bueno, y según la ubicación del cálculo pues la nefrolitiasis puede parecerse a condiciones como la apendicitis o a la torsión testicular, que ya la vamos a ver. En cuanto al diagnóstico, primero debemos tener en cuenta que los estudios de laboratorio no son necesarios para hacer un diagnóstico de nefrolitiasis, pero nos pueden ayudar a mirar diagnósticos diferenciales e identificar factores de complicación. Entonces podemos mirar si hay una lesión renal aguda con el BUN y con la creatinina, podemos mirar si hay una infección del tracto urinario con el parcial de orina, que nos puede ayudar, pues si por ejemplo tiene esterasa leucocitaria positiva, nitritos positivos, leucocituria, bacteriuria, y también, pues, unos hallazgos inespecíficos de nefrolitiasis en el parcial de orina puede ser con el pH para identificar qué tipos de cálculos hay y también si hay hematuria macro o microscópica. Y podemos pedir también un hemograma. Bueno. Ya en cuanto a los estudios de imagen, importante saber que el Urotax sin contraste es el gold estándar. Nos ayuda a mirar el tamaño del cálculo, la ubicación, la densidad, qué tanto está obstruyendo y es el que tiene la mayor precisión para identificar cálculos renales. Bueno, es la primera línea para pacientes no embarazadas que tienen esa sospecha de nefrolitiasis con una sensibilidad y especificidad mayor al 95% y pueden detectar cálculos de hasta 1 milímetro. También hay otras opciones como el ultrasonido de abdomen y pelvis o la resonancia de abdomen y pelvis con o sin contraste que se puede hacer en mujeres embarazadas o en niños, pues para evitar esa radiación tan grande. Aquí les traigo una imagen, veamos aquí el cálculo renal como se ve, e igual forma aquí, de un TAC, ¿listo? Y ya en cuanto al tratamiento y para terminar, entonces los pacientes que tienen cálculos pequeños, generalmente menores a 10 milímetros y sin complicaciones, se les da un manejo sintomático. ¿Qué quiere decir esto? El manejo analgésico de primera línea va a ser AINES. Bueno, ¿por qué? Porque disminuyen todo lo que es el peristaltismo ureteral, disminuyen el edema ureteral, reducen la presión pélvica renal porque recordemos que disminuyen la tasa de filtración glomerular. También vamos a dar antieméticos si el paciente está vomitando con muchas náuseas, vamos a dar uno que se llama ondansetron y líquidos intravenosos. Además, se le debe hacer un manejo conservador, que es una terapia médica expulsiva. Esto se hace con tamsulosina, que es un bloqueador alfa, alivia como tal todos los espasmos del uréter y favorece el paso de cálculos, ojo, que son menores o iguales a 10 milímetros. Y vamos a ver tratamiento antibiótico si se trata de una infección de vías urinarias. Ahora, ¿cuándo hacemos un manejo intervencionista? Esto pues se basa como tal en el tamaño, en la ubicación del cálculo y si hay sospecha o no de infección. Entonces, si los cálculos renales son menores o iguales a 20 milímetros, hay dos opciones que podemos hacer. Una que es mínimamente invasiva, que es esta, la ureterorenoscopia, y esto lo que como se hace es que se hace una visualización endoscópica por la uretra de todo el tracto urinario superior y se extraen los cálculos, entonces es mínimamente invasiva. Y está esta, la litotricia extracorpórea, que es no invasiva, y lo que se hace es, como vemos en la imagen, hay ondas de choque acústicas que se utilizan para fragmentar los cálculos. ¿Listo? Y ya pues eso sale por la orina común y corriente. Si los cálculos renales son mayores a 20 milímetros, lo que se hace es una nefrolitotomía percutánea, que es una cirugía invasiva para extraer los cálculos.
Eso en cuanto a nefrolitiasis, hablemos ahora de la torsión testicular. La torsión testicular se produce cuando un testículo, como vemos en la imagen, se gira y enrolla el cordón espermático que suministra la sangre al escroto. Entonces ese flujo sanguíneo reducido va a generar como tal una hinchazón, un dolor repentino que por lo general va a ser muy intenso. Afecta más comúnmente a recién nacidos y a hombres jóvenes. Bueno, entonces lo vamos a ver pues en el periodo neonatal, que son los primeros 30 días de vida, y durante la pubertad, entre los 10 y los 14 años más o menos. Y por el riesgo tan alto que tiene de isquemia y un posible infarto del testículo, pues es una urgencia urológica. Bueno, ¿por qué se produce? Es idiopático, generalmente es por malformaciones congénitas. Como ya sabemos, pues es una torsión repentina de todo el cordón espermático y del pedículo vascular, entonces pues está asociado también con un testículo mal asegurado y esa torsión lo que va a producir es toda una ingurgitación venosa y posteriormente va a tener un compromiso arterial, posteriormente una isquemia tisular y un posible infarto, entonces va a generar un daño que va a ser irreversible después de 6 a 12 horas de torsión. También puede ser iatrogénico después de algún procedimiento testicular con un posicionamiento incorrecto de los testículos y muy rara vez puede ser resultado de una actividad física vigorosa o por trauma o también por factores predisponentes si se da en adultos. Una malignidad testicular también puede causar una torsión testicular. En cuanto a las características clínicas, tiene un inicio abrupto, va a haber un dolor testicular que va a ser intenso, un dolor muy fuerte en la parte inferior del abdomen y pues debido a la gravedad del dolor testicular los pacientes van a buscar atención médica casi que en menos de 24 horas después del inicio de los síntomas. Sin embargo, si los pacientes esperan más de ese tiempo, puede desaparecer el dolor porque ya va a haber necrosis de los testículos y eso va a dar como resultado que su paciente llegue a urgencias con una masa escrotal indolora porque ya hay necrosis, ¿listo? También dentro de las características clínicas comunes, testículos hinchados, sensibles, náuseas, vómitos, una posición anormal de los testículos, entonces puede haber elevación escrotal, también pueden haber posibles testículos no descendidos, ¿listo? El reflejo cremastérico va a estar ausente. Este es un reflejo que es fisiológico y se caracteriza porque hay contracción del músculo cremaster y hay elevación del testículo y del escroto cuando ustedes acarician la parte interna del muslo ipsilateral. Entonces veamos la imagen, si acariciamos aquí, pues lo que debe suceder es que haya una elevación del testículo y del escroto, pero va a estar ausente en torsión testicular. El signo de PREN va a estar negativo. Este es un hallazgo del examen físico en que la elevación del escroto alivia el dolor testicular, o sea, si nosotros elevamos el escroto va a tener un alivio de todo ese dolor, pero va a estar negativo. Y en neonatos también podemos encontrar pues una masa escrotal que va a estar firme e indolora, posible también inflamación aguda, entonces va a tener hinchazón, eritema, va a estar muy sensible esa zona. Pero como lo debemos sospechar, con un dolor escrotal unilateral, intenso, repentino, el testículo va a estar súper sensible en una posición anormal. Eso es torsión testicular hasta que se demuestre lo contrario. Entonces traté de hacer mucho énfasis en estas características clínicas porque la torsión testicular típicamente es un diagnóstico clínico y no debemos demorar el tratamiento definitivo porque ya sabemos que es algo muy grave. Entonces, por tanto, las pruebas de imagen no están indicadas de forma rutinaria en los pacientes en los que ustedes tienen una alta sospecha clínica, pero las van a considerar si son pacientes con características clínicas atípicas. Lo que se hace es un ultrasonido dúplex del escroto y aquí les quise traer esta imagen. Vemos que el testículo derecho está en una posición horizontal que es anormal, tiene un flujo reducido, vean el flujo en comparación con el testículo izquierdo y vean que aquí casi no hay flujo. Entonces para eso nos sirve el ultrasonido dúplex del escroto, para ver si el testículo está agrandado, si hay torsión o no del cordón espermático, si hay flujo sanguíneo reducido o no. Y el tratamiento, pues ya sabemos que es una emergencia médica y ustedes deben actuar dentro de las primeras 6 a 12 horas posteriores al inicio de los síntomas con el fin de salvar ese testículo. Entonces lo que se puede intentar hacer es una detorsión testicular manual antes de la cirugía, pero no se debe retrasar
el traslado de su paciente a salas de cirugía. Siempre se debe pasar a cirugía. ¿Cómo se va a hacer esa detorsión? Entonces vean esta imagen. Básicamente lo que se hace es que se desenrosca todo el cordón espermático. Entonces, por ejemplo, si es el testículo derecho, ustedes deben girar el testículo en dirección lateral, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, si es el testículo derecho. Mientras que si es el testículo izquierdo, ustedes van a girar en sentido de las agujas del reloj. Bueno, sin embargo, después de hacer esta detorsión testicular y después de que haya un alivio de los síntomas, ustedes deben hacer la cirugía para resolver el grado de torsión restante y para prevenir que haya una recurrencia. Lo que se hace es una cirugía exploratoria, entonces se hace una exploración quirúrgica del escroto, se hace una distorsión, se hace una orquidopexia del testículo afectado. La orquidopexia es decir, que se hace descender los testículos dentro del escroto, o se hace una orquiectomía. Esta es una extirpación quirúrgica de uno o ambos testículos y se hace ya cuando el testículo está muy necrótico o no es viable. Y listo, eso sería todo de la parte de causas urológicas de dolor abdominal. Cualquier duda que tengan, nos avisan. Muchas gracias.